Bueno, buenos días. Voy a intentar hablar del problemático entrecruzamiento que existe entre cultura y turismo, ilustrarlo un poco. ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Más cerca? ¿Así? ¿Va bien así? Bueno, pues voy a hablar de ese cruce o entrecruzamiento problemático entre cultura y turismo e ilustrarlo con el caso Argárico muy poquito al final de esta reflexión, porque lo que pretendo es reflexionar sobre este dicho de que el valor de la cultura se mide en turismo. Y es un tema que me interesa especialmente y supongo que para todos los que trabajan y todas las que trabajan en arqueología es fundamental. En primer lugar, me gustaría distinguir entre lo que es turismo o hacer turismo de lo que significa viajar, ¿no? Supongo que nadie de los que están aquí cree que, en cierta manera, los peregrinos, los migrantes, los colonizadores, los invasores son turistas, ¿no? Ni tampoco los que colonizaron o conquistaron a Via Yala eran turistas o lo hicieron por amor al turismo. Y mucho menos estaremos en desacuerdo en que, desde luego, el mar Mediterráneo no es un cementerio de turistas. Así pues, no confundir turismo con cultura es fundamental. Tampoco hay que confundirlo con desplazamientos o traslados. También es fundamental. Pero el viajero, y hay que tenerlo muy en consideración, quiere caminar fuera de las lógicas de la obligación. Y eso lo tenemos que retener, fuera de las lógicas de la obligación y de la utilidad. En cambio, al turista le importa bastante menos a dónde va que el hecho de irse. También la calidad del conocimiento es asimétrica, absolutamente, entre estos dos términos. ¿Por qué me refiero a esto? Me refiero porque el turismo puede proporcionar nulo conocimiento, mientras que las demás formas de viaje algo de huella dejan, ¿no? Con el turismo se suele regresar al punto de partida. Esa es su definición, volver. Y el turista, por así decirlo, tiene ese itinerario circular que sigue la propia etimología de la palabra viajar, ¿no? De hacer turismo. Y eso quiere decir simplemente o bien que vamos al tornos en griego, al tornus en latín, al tour en francés o al tourisme en inglés. Es decir, es volver otra vez de donde se partió. Y desde el siglo XVII es interesante comprobar que eso lo experimentan fundamentalmente las gentes pudientes y sobre todo los aristócratas anglosajones, preferentemente masculinos, ¿no? Como decía Balzac, el turista no es más que un vagabundo que tiene dinero. Y yo añadiría, ojo, que también el que viaja es porque puede, ¿no? Bien, ese tour por Europa, por Italia, por Francia, por Suiza, que caracteriza precisamente al viajero, lo hacían además para instruirse, es decir, para distinguirse del resto de los mortales. Y solamente a finales del XIX empiezan a ser denominados turistas en Francia con un tono eminentemente despectivo porque son considerados señoritos snobs, ¿no? Podían viajar gracias al ocio de su privilegio de sangre o privilegio de dinero. Ahora bien, algo había allí importante, que es la curiosidad. Y la curiosidad se ha convertido siempre en la panacea sanadora de la cultura. Una cosa de la que se habla mucho menos, sobre todo para los interesados en turismo, es lo que un trabajador del ramo nos dice. Los lugares turísticos cada vez se parecen más entre sí y las costumbres de cualquier región cambian a la luz del interés del turista, es decir, a la luz del interés que le han inculcado en su país de origen. Los productos culturales ancestrales de los países que visitamos se convierten básicamente en souvenirs, ¿no? Souvenirs o museos de sí mismos, si se prefiere. ¿Este ruidito lo hago yo? No, ¿verdad? Bien, el turismo también, y eso se habla bastante menos, es que es un dispositivo de control social y además un sistema de perpetuación del sistema aceptado para vivir, ¿no? Para mí, en cambio, es también un espejismo de clase. ¿Por qué digo que es un espejismo? Porque diferencia entre quienes pueden o no ser turistas. Porque incluso en nosotros, si somos turistas, cuando viajamos, pensamos que tenemos esa capacidad de ocio y, claro, escapamos en cierta manera de la clase trabajadora a la que pertenecemos porque se nos permite descansar. Pero no nos engañemos en absoluto. El turismo coquetea con ser un aparato ideológico del Estado en modo estrictamente altuseriano y constituye un neto ejercicio de biopolítica. Cuanto más se convierte en un dispositivo netamente económico, el turismo más nos quita la posibilidad de crecer por dentro en cada viaje. En casos extremos, y todos lo sabemos,
desgraciadamente, se convierte como una siembra de ignorancia, ¿no? Esa herramienta de escape se cuela en nuestras vidas irremediablemente porque es nuestro sistema de vida que lo requiere. Habrá que entonces hablar quizás de cultura para ver si lo podemos desligar de lo que sea el turismo, ¿no? Pero estamos en un lugar, como en la mayor parte del mundo, donde generalmente se quiere extraer beneficio de todo. Y ese beneficio no puede dejar fuera de ese saco a la cultura. No, la cultura no puede ser una entidad ajena al mercado. Y como cualquier otra cosa, debe tener un precio. Y de ser el mayor exponente de lo intangible, el espíritu que se alimenta de ello, la base del crecimiento intelectual, se percibe ahora como un gasto obligado, del que los gobiernos, como se puede ver, escapan cada vez más, cediendo, delegando. Esa base formativa necesaria para ser persona se ha convertido en un empeño costoso. Incluso se está afianzando lo que dice Fisher: tratar a la gente como si fuera inteligente es elitista, mientras que hacerlo como si fuera estúpida es democrático. Y además se ha olvidado que la cultura es un bien al que deberíamos tener acceso libre y no ser un producto para comerciar ni una marca para extraer beneficio. ¿Y qué se les ha ocurrido a los políticos culturales del capitalismo tardío, en expresión de Jameson? ¿Qué vamos a hacer con ese empeño? Pues muy fácil, llevar la cultura al turismo. Todos aquellos que quieran saborear la cultura, que la paguen. Como si se tratara de un martini. Es un mantra inevitable que ya la educación ha asumido, con lo cual la cultura va siguiendo sus pasos. El desplazamiento paulatino de la cultura y de muchas otras cosas hacia manos privadas, que puede ser interesante, pero no sé hasta qué punto son privadas o están privadas de conocimiento. Parece que nos obliga esto a pensar que sin turismo no hay cultura. Yo he llegado a oír esto en muchos congresos. Sin turismo ya no hay cultura. Y eso es un remedo de una proclama de que un mundo sin capitalismo es imposible. El beneficio económico no debe de ser el objetivo de ninguna cultura y tendríamos que estar todas, todos y todes de acuerdo en ello. Sin siembra no hay cosecha de conocimiento, porque nos podemos atragantar de circo y morir, por tanto, de inanición. Parece que hemos olvidado que el precepto cultural básico, en términos económicos, es que invertir en cultura pasa por invertir en educación. Una educación, ojo, que no solamente tenga una base ética o profesional, sino que también geste criterios de orden estético, donde el estímulo y el aprendizaje de los sentidos se valore. Y eso sí, fuera de la inculcación de lo que debe de ser bello o no. Una buena educación debe ser capaz de atravesar las marcas, los anuncios e ir más allá de los emblemas y dirigirse a los contenidos. Todo emblema simplifica y mata. La educación a la que me refiero debe de ser crítica, diría que también perversa y, desde luego, subversiva, capaz de cuestionar lo que nos parece habitual y, además, de gestionar cómo es que hemos caído en estos hábitos. El turismo, en su versión más chunga, es una enorme colección de emblemas, reclamos de atención que se deben de traducir en dinero. No pretendemos obviar que hay personas que se ganan la vida intentando por todos los medios desvincular cultura y turismo o bien hermanándolos sin un carácter mercantil. Los hay. Pero yo he venido aquí, he querido venir precisamente para denunciar algo tan sencillo como que es apocalíptico, al menos para mí, hacer depender la cultura del turismo y muchísimo más pretender que el turismo sea la actividad productiva básica de un país. Y ahora hablemos de patrimonio. El patrimonio siempre fue con el pie cambiado, traicionado por su propio nombre, ese masculino, majestático y burdamente genérico. No voy a discutir aquí la cuestión esta, porque me da mucha vergüenza, pero siempre que hablo, lo digo. Es una vergüenza el nombre de patrimonio. El legado que nos han dejado, el legado histórico, no puede convertirse en un producto de compra y venta, o que tengamos que pagar para acceder a él. Y ahora quiero recordar a Manolo Fernández Miranda, que allá por el año 82-83 fue un adalid concreto para conseguir la gratuidad de los museos, algo que consiguió, pero que solamente perduró hasta un año después de su muerte.
Mercadear con la cultura merodea, para mí, lo obsceno. Y como ocurre con los expolios arqueológicos, alimenta la economía clandestina y blanquea el desmantelamiento del legado histórico. La arqueología precisamente comenzó así en el siglo XV, es decir, con ese buen gusto de las élites aristocráticas y de la burguesía emergente. Lo que al principio solo interesaba como materia prima, como valor de materia prima, después con la Ilustración tuvo un plus, una plusvalía añadida, que es que proporcionaba conocimiento, el precio, el valor, aumentaba. Y después, en el siglo XIX, ya con matices nacionalistas, ¿qué es lo que alimentaba? Pues alimentaba el yo nosotros, ¿no? Esos matices se comenzaron a construir uno tras otro con los museos nacionales. Son instituciones, ojo, que no solo mostraban lo que creían propio y genuino, sino la exaltación del yo, del alma romántica, apropiándose también del yo de los otros y de sus cosas, ¿no? Pero lo que mal llamamos patrimonio no nos pertenece en absoluto. Es universal, aunque nos resistamos a conocerlo, a reconocerlo y a considerarlo. Se trata de un universal material, existente, real. No de un universal conceptual, ideal y vacío, como muchos de los que nos dominan, como patria, nación, libertad, bla, bla. Es un despropósito pensar que los objetos que están dentro de nuestras fronteras actuales sean algo nuestro. En todo caso, pertenecen a una geografía cambiante en su condición económica, social, política y, lo que es más importante, humana. Este yo-nosotros apropiador, miope y básicamente xenófobo diluye indiscutiblemente nuestra capacidad intelectual. La idea de lo nuestro y de lo ajeno nos va matando paulatinamente. Y asistimos cada día a nuestra propia muerte anunciada. Frente a ello, deberíamos defender con orgullo y satisfacción que nuestro papel es el de custodiar, velar y hasta vigilar que lo que no es de nadie, nadie se lo apropie. Esta misión es la más altruista a la que debemos aspirar. Es una misión que hace muchísimo tiempo que proclaman los feminismos, es decir, cuidar lo común. Porque cuidar de algo que no es propio e invertir recursos y esfuerzo en ello es una neta manifestación de excelencia social. En suma, el patrimonio ni es nuestro. Solo debemos comprometernos a cuidarlo y a mantenerlo. La declaración de la UNESCO del 72 sobre protección del patrimonio no tenía otro objetivo que poner en valor los objetos culturales, considerarlos bienes negociables y potenciar, por supuesto, los intereses de los Estados-nación. Si atendemos a la RAE, por ejemplo, un bien es todo aquello apto para satisfacer una necesidad humana, por ejemplo, ¿no? Pero si nos fijamos en los sinónimos, en el campo, los sinónimos que tienen el mismo campo semántico, hacienda, riqueza, capital, fortuna, posesión, intereses, ingresos, pertenencias, recursos, renta, dinero, todos ellos están relacionados con la economía y ajustadamente con la propiedad. Es decir, son objetos de derecho que anuncian trifulca, es decir, presuponen follón. Olvidamos también que un bien debería entenderse como un recurso básico para el conocimiento y para la vida, y no como un recurso ganancial susceptible, por tanto, de ser explotado. La declaración del 72, y estas no son solamente críticas mías, fue absolutamente, golpeado por su mercantilización, por su afán de coleccionismo y por el turismo como horizonte. Junto a estas, otras críticas más profundas se han realizado también. El turismo cosifica la cultura y, sobre todo, politiza lo que nunca debería haber sido politizado. Es decir, de preservar el bien inapreciable de la cultura se está pasando a sublimar el consumo acrítico que estimula beneficios materiales y desvirtúa nuestro crecimiento intelectual, convirtiéndonos en simples y vulgares consumidores. La del 72 es una declaración obediente a la globalización de formas y pensamientos que impone los intereses del capital en todas partes. La libertad del turista es una libertad tan distanciada del deseo de libertad, incluso del deseo de libertad de origen liberal, que todos los neoliberales del carajo le quieren sacar el partido pro turno. Ser turista retrata la fisonomía de nuestra época y nos convierte poco a poco en sujetos cosificados, primero, y en máscaras de uno mismo después. Como turistas, queremos ser
nuestra propia mercancía y enviar selfies al mundo para que seamos consumidos. Y no es el caso del poeta que quería ser poema y no poeta, sino del tonto protagonista que quiere serlo por la cara. Cuando se habla de industria cultural, es inevitable pensar en la mercantilización del patrimonio y en la competitividad. En cambio, una gestión pública cultural debería tener por objeto invertir, como hemos dicho en educación, invertir, como he dicho en cultura, para hacer rentable el conocimiento y, si lo hace rentable, reinvertir el beneficio, reinvertirlo en ello. Una gestión privada, en cambio, puede y debe exigir réditos particulares. La concertación del patrimonio es el primer paso. Que invierta en ellos, trastocando otra vez a Unamuno. La escuela concertada es posible porque es negocio, si no, no sería posible. Pero uno se pregunta, ¿y por qué el Estado no hace ese negocio? Pues porque no le viene bien, porque en todo Estado de nuestro orden simbólico, es decir, Estado liberal, por supuesto que las reglas del juego pasan por privatizar. Y eso implica que el legado histórico que nos han dejado también se va a ir cayendo poco a poco de las manos comunes. Un ejemplo de esto es la misma arqueología, ¿no? Para solicitar un permiso de excavación arqueológica tenemos que solicitar el permiso del propietario. Entonces uno, cuando el primer permiso que solicitó, pensó, bueno, vamos a ver si esto es legal, porque tengo que pedirle el permiso al propietario. Y sí, se va a ver uno la ley de patrimonio que tenemos en vigor y no pone nada de eso. En absoluto pone algo de eso. Y es más, trata a los propietarios como si fueran realmente algo a despreciar. Ojo, si usted no cuida su bien, le vamos a quitar su bien, ¿vale? Cosa que nunca se hace o casi nunca. Pero ¿qué ocurre? Todos los reglamentos autonómicos, todas las leyes autonómicas, lo que hacen es precisamente exigir eso. Y el ministerio, o quien se encargue de estas cosas, no dice que se desdigan. O sea, los reglamentos sí que lo obligan, pero el Estado, como tal, no, se inhibe. Es decir, como no sabemos en quién deposita la responsabilidad, el inmediato es el que te lo niega. ¿De quién es entonces la decisión de lo que debe hacerse, de lo que debe excavarse, de lo que debe de ser un dominio de conocimiento público? Por lo tanto, la economía manda. Hablemos, pues, brevemente de la economía, porque no está de más recordar, para comenzar este apartado, que la industria del turismo figura entre las que peores condiciones laborales ofrece. La economía actual está marcada por el juego del mercado y por el individualismo de la ganancia privada. En el campo cultural, olvidando que el discurso económico también es un discurso cultural, hay una proclama que se está extendiendo y que es fundamental en todas las peticiones que se hacen a cualquier tipo de ministerio. Los bienes culturales contribuyen al desarrollo económico y explotarlos genera empleo y riqueza. Bien, si además pensamos, y lo creemos esto, y pensamos que la cultura contribuye al asentamiento de una identidad social, fabricando emblemas tangibles e intangibles de cohesión colectiva, el interés por el turismo se multiplica y se convierte en un altavoz panorámico que nos proporciona bienes gananciales directos, es decir, la explotación de los bienes culturales, e indirectos, con todos nuestros restaurantes, alojamientos, tiendas, etc. Es decir, parece hasta ideológico que forma parte de nuestra idiosincrasia social actual el que debamos sacarle provecho económico a ese material. Es casi un chantaje emocional. Otra vez pagar para instruirse y es normal sacarle beneficio y no sacarle instrucción. En otras palabras, la posesión y la explotación de los bienes culturales en cualquiera de los países que pensemos está siendo considerada netamente un potencial de riqueza siempre que se sepa extraer beneficio de ello. Pero para lograrlo sigue la cantinela. Hay que gestionar una política cuyo criterio de valor de los bienes culturales sea que lo que la gente esté dispuesta a pagar por su consumo, lo pague. Ese es el punto de partida de la industria turística. ¿Y cómo sabe la gente que puede o está dispuesta a pagar por un bien cultural si desconoce de qué bien se trata, de qué interés pueda tener, de qué criterios lo han puesto allí? Si desconoce todo eso, pues no lo sabe. La gente no lo sabe. Y por lo tanto, para superar esa ignorancia, nos hemos olvidado ya de exigir lo que se sepa. Ya tenemos ahí a las redes sociales para que muestren que es más importante dejar constancia que hemos estado allí viendo un monumento histórico-cultural antes que haber exigido aprender algo por haberlo visitado. Por último, muy brevemente, hablemos de paisajes y de arqueología. Porque ahora esta especie de nerviosismo que me coge cuando hablo del turismo
transicionado hacia la cultura, me reposa totalmente el ánima. Y es que pasear o deambular es una maravilla, ¿no? Es una gastronomía para los ojos, como diría Balzac. Pero él daba un protagonismo a la mirada. Pero los paisajes no solamente son para mirar, sino son para sentir, son para olerlos, son para vivir en ellos, ¿no? Los paisajes nos tocan. Es complicado distinguir, como diría Didi Uberman, entre lo que vemos y lo que nos mira. Muy complicado, pero hay que intentarlo. Porque al sentir los paisajes producimos sensibilidad y razón, las dos cosas. Y notamos que lo que sentimos y pensamos es real y es razonable, además. Los paisajes son atmósferas para disfrutar y aprender. Supongo que en este par de días vamos a asistir a ello, vamos a experimentarlo en cierta manera. Los paisajes son dispositivos que movilizan procesos de subjetivación y para lograr la plenitud de captarlos y gozarlos tenemos que conocer su contenido y para ello necesitamos educarnos. Está claro que no soy partidario de marcar los paisajes con rótulos ni con consignas porque caen con el tiempo, caen con las modas. Lo que hay que hacer es cuidar satisfactoriamente esos bienes de conocimiento y no se cuidan demasiado bien. Voy a utilizar como excusa el Argar, ¿no? Para simplemente dar un paseo por los yacimientos, algunos yacimientos que ilustran muy bien cómo está la cosa y cómo nos están mostrando un patrimonio desorientado, que no sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? La civilización argárica, como supongo que la mayoría de gente sabe, fue conocida nacional e internacionalmente a finales del XIX, después cayó en un olvido tremendo hasta los años 80 del siglo XX. Un olvido para mí es simplemente que 4 sabios saben de qué se trata, pero nadie más. Y a partir de los años 80, el interés de algunas universidades en excavar sistemáticamente volvió a revivificar desde una manera intelectual lo que es la civilización argárica y solo hay que esperar hasta los últimos 10 años para que unos grandiosos monumentos le den ese caire, esa cara, mucho más adecuada a ser un producto de venta, ¿no? Esperemos que los cuidadores del patrimonio tengan un poco más de atención a ese respecto y pueda, lo que he dicho, servir al menos de cuidarlos. Y no solamente los yacimientos argáricos, sino tantos otros que forman parte de lo que se mal llama patrimonio. Bien, voy a intentar ser muy rápido. Este cortito dura 5 minutos, nada más. Este es el poblado del Oficio, es una imponente acrópolis argárica, todas sus laderas están habitadas. Cuando se asiste a su acrópolis se ve que todo es un campo de ruinas. Un campo de ruinas que no solamente corresponden a las excavaciones de los hermanos Siret, sino que también está tocada y trastocada por rebuscas actuales clandestinas. Las cistas que llegan a tener, los agujeros hasta 3 metros, levantan cistas, dejan guantes, dejan equipaje, hacen agujeros tremendos. Esta película tiene 2 meses nada más. Las casas están totalmente o plenamente destruidas. Los muros están simplemente ocultados por el derrumbe de otros muros que han limpiado, quitado o lo que sea los clandestinos. Fuente Álamo, que es uno de los yacimientos más citados y más queridos por la historiografía argárica, invirtió, al menos las gentes de aquel momento, a finales del siglo XX, mucho dinero en una restauración, digamos que un poco extraña, muy magmática, muy maciza, por así decirlo. Pero a pesar de querer evitar con ello la erosión de los restos, lo que es cierto es que tantos años han pasado que evidentemente se ha deteriorado casi todo. Si observamos detenidamente las estructuras que más se han solidificado con argamasas, que son estos imponentes edificios, vemos que ya se están recavando, o sea, reexcavando en sus bases. Pero lo que realmente es desolador es observar cómo están las casas, cómo se han ido cayendo, cómo están destruidas, sin ningún tipo de atención, sin ningún tipo de cartela, sin ningún tipo de indicación, sin nada que diga, estamos en Fuente Álamo, oiga, es algo fundamental. Fijaros cómo están el resto de las casas absolutamente con sus paredes de piedras amontonadas. Lo peor de todo es que actualmente, y solamente con 6 meses, estamos asistiendo a un expolio sistemático con detectores de metales de última generación, excavando cistas que no se conocían en absoluto, como esta, por ejemplo, simulando la propia excavación arqueológica. Perdón. Fuente Álamo no es más que un desastre clásico en patrimonio.
La Zapata, en cambio, ha tenido mucha más suerte. ¿Por qué? Porque está bastante complicado de llegar, es muy complejo, no hay excavaciones nuevas, cosa que es una ventaja. Los toperos ya lo liquidaron en los años 60 y 70, dejaron toda su superficie hecha cisco, los agujeros llegan también a 2 metros, entre 2 metros, 2 metros y medio, las casas apenas se ven, o sea, es desolador visitarlo, pero lo que es también interesante es que las intervenciones nuevas, y hablo de los años 90, como este caso que es el Rincón de Almendricos, se puso en valor. Y se puso en valor en los años 2000 y se volvió a poner en valor en el año 2010. Los carteles, fijaros cómo están. No se puede leer, pero nada, o prácticamente nada. Prácticamente el yacimiento está como en ruinas. Los caminos que tiene para hacer el itinerario están totalmente levantados con sus plásticos. Alguna casa, menos mal, ha conseguido mantenerse, pero los enseres que han colocado de restitución de la vida cotidiana están totalmente destruidos. Los carteles por el suelo, las cistas abandonadas, por así decirlo. Es realmente triste asistir, y no nos estamos hace mucho tiempo, a un yacimiento en estas condiciones. Condiciones que además ha recibido ayuda para que se mantuviera. Fijaros los carteles o la falta de posibilidad de leerlo. Pero no todo es porquería, evidentemente. El caso de Cabeza Gorda, que también es otra pseudo porquería, desde el momento en que fue expoliada su gran cista con la famosa espada del Museo de Murcia, a partir de ese momento, y sin haber publicado a nadie absolutamente nada o poca cosa, simples comentarios, todo el yacimiento se ha convertido en un campo de morteros, todo lleno de agujeros enormes, y aún hoy día se sigue expoliando y alimentando los circuitos turísticos en el sentido de compra de objetos o souvenirs. No todos han sufrido lo mismo, y curiosamente uno se pregunta por qué unos sí y otros no, ¿no? Este, por ejemplo, es Los Cipreses, está bien cuidado, está presentado, se puede visitar, hay cartelas, se enuncia lo que es, y es un yacimiento que está en el mismo término municipal que el Rincón de Almendricos. Luego, no se entiende por qué este sí, el otro no. En este yacimiento, que es un yacimiento que aconsejo que se visite, es interesante porque es uno de los pocos yacimientos en llano de toda la civilización argárica. Pero bueno, la cosa, de hecho, no explotó para reclamar la atención pública hasta las excavaciones de la Bastida, que para nosotros, al menos en Murcia, porque para nosotros significó un cambio importante. En el 2008, fijaros cómo se veía la Bastida, cómo estaba de arruinada la situación. Gracias a muchos esfuerzos, tanto de la Autónoma como de muchísimas otras instituciones, conseguimos ir restaurando, con ayuda en algunas partes de la propia comunidad autónoma, el yacimiento, con ayuda fundamentalmente del ayuntamiento, pero lo he sacado a colación porque la gente necesita, de alguna manera, ver productos claros de una época para hacerse una idea de la capacidad de trabajo que tenían estas gentes, ¿no? Y la manera de vivir en la cual estaban subsistiendo. Bien, pues las famosas murallas de la Bastida aún no se pueden ver. No se pueden ver porque tienen peligro para ser visitadas y porque no se ha restituido y restaurado todo lo que se tiene que hacer. Gracias a esta monumentalidad que la política regional, autonómica, inclusive la nacional, se empieza a preocupar. Es decir, otra vez el carácter monumentalista, ¿no? Nuestro interés, claro, es, como se dice ahora, poner en valor esto, pero esto para que la gente lo conozca. Y además, no solamente eso, sino poner en valor también el conocimiento añadido que esto tiene. También está el canal este famoso, que también es único, muy famoso, muy largo, muy grande, muy profundo. Y por último, la Almoloya. En la Almoloya quiero destacar 2 cosas nada más. Es un yacimiento expoliadísimo. Si podéis ver, todos los contornos están llenos de agujeros. Pero no pudieron evitar los toperos que en lo que dejaron toda una ciudad. Una ciudad magnífica, una ciudad que es quizás la única de Europa continental de la Edad del Bronce Antiguo, si dejamos un poco el mundo egeo, que se puede visitar. Se puede visitar y ves la vida cotidiana allá trazado en sus muros, ¿no? Esta maravilla para mí, como monumento de la prehistoria, debe de ser cuidado también. Pues aún cuesta, ¿no? Aún cuesta que la gente tome conciencia de la importancia y el valor que este tipo de restos tienen para ser conservados, ¿no? La última cosa que quiero decir es que parece que yo quiero criticar, eso está muy mal, es un desastre. Pues sí, está muy mal y es un desastre, pero hay alternativas. Hay alternativas que pasan, por supuesto, por el esfuerzo de todo el mundo. Y voy a poner un ejemplo de un pueblecito del centro de Mallorca,
que se está excavando desde el año 75, fundamentalmente, casi 50 años, por el esfuerzo del ayuntamiento y de la universidad a la cual pertenecía yo. Es decir, Son Fornés, en Montuïri. Mallorca es un poblado de la Edad del Hierro que tiene, gracias a ese esfuerzo, cosas tan impensables en aquel momento, que es el 75, que son estas fotos, como tener un museo local monográfico. Ese museo local muestra toda la evolución del poblado, tener además unas instalaciones acondicionadas, tener visitas de miles y miles de estudiantes de Mallorca, tener además el yacimiento musealizado en todo lo que se ha excavado hasta el momento, explicado, sin ningún tipo de problemática, y al extremo de que la comunidad, en este caso balear, desde hace 3 años, junto con alguna entidad pública también, se han puesto de acuerdo para llevar y trasladar el museo que está en el pueblo al yacimiento y generar un parque arqueológico que se inaugurará el año que viene, donde las casas del siglo XVII, finales XVIII, están y donde podemos ver todo junto. Y ese centro, ese museo, no es solo un museo, sino un centro de investigación con sus laboratorios y su biblioteca. Esto lo empezó un pueblo que apenas tiene 3.000 habitantes y lo mantuvo así, con un esfuerzo que ha supuesto simplemente que tiene 2 técnicos arqueólogos pagados por ellos. Cuando hemos estado en otros muchos pueblos de 30, 40, 50 y, ¿por qué no?, 100.000, como por ejemplo Madrid, me parece que ni siquiera hay servicio de arqueología en el ayuntamiento. Eso me acaban de decir. Es decir, es insólito, pero es posible. ¿Qué es lo malo? Que ha habido que esperar 50 años, pero ha valido la pena, ¿no? Con esto ya no tengo más que decir. Gracias.